Muy buenos días, Valerie. Buenos días, profe. ¿Qué tal está? Bien, ¿usted? Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a seguir retomando lo que era el tema de los sentidos y sus funciones. La clase anterior habíamos abordado lo que era el sentido de la visión y el sentido de la audición. El día de hoy vamos a abordar lo que es el sentido del gusto, el del tacto y el del olfato. En el sentido del gusto, la lengua es el órgano del sentido del gusto. Recordemos que aquí en la lengua es aquella que está cubierta de papilas gustativas formadas por células sensitivas, que esas células sensitivas tienen reconocimiento de los sabores y todos esos sabores son enviados al cerebro para que los descodifique si es un sabor amargo, si es un sabor ácido, si es un sabor salado y si es un sabor dulce. Al sentir el sabor, envían una señal al cerebro a través de los nervios gustativos. Todos los sabores son la mezcla de 4 sabores básicos, el dulce, el salado, amargo y ácido. ¿Qué significa esto? Que la lengua, con la puntita de la lengua nosotros percibimos el sabor dulce. Con el costado derecho, bueno, en este caso sería el izquierdo, si nos posicionamos en nuestra lengua sería el sabor salado, en el frontal, de ahí en el trasero está el sabor ácido, y allá al fondo de la lengua, o sea, nosotros sentimos el sabor amargo. Las papilas tienen diferentes formas, ocupan zonas determinadas y aunque son más sensibles a determinados sabores, la percepción final es el resultado de la acción conjunta, o sea, la mezcla de estos 4 sabores, con los aderezos y todo eso. Las papilas gustativas funcionan bastante y se ponen en práctica para que uno pueda percibir los sabores que estamos degustando. ¿Quién es el órgano del sentido del gusto? Es la lengua, no es la boca. En la boca se lleva el proceso de masticación. Ahí se inicia el proceso de digestión cuando nosotros nos alimentamos, porque por ahí ingresan nuestros alimentos y de ahí mandar al estómago. Pero el órgano con el que nosotros vamos a poder percibir el sabor de las comidas es con la lengua. Y dentro de la lengua tenemos las papilas gustativas y en esas papilas gustativas nosotros percibimos los siguientes 4 sabores. Número 1, el sabor dulce, sabor salado, sabor ácido y de ahí el sabor amargo. Claro, con los 4 sabores que vamos a percibir a través de nuestro órgano de la lengua. Sí. Dulce, salado, ácido y amargo. Bueno, entonces copiamos esto de acá. Copiamos esto. Y luego levantamos el pulgar al finalizar.
Muy bien, Valerie. Ya abordamos lo que era el sentido del gusto. Ahora vamos con el sentido del olfato y luego con el sentido del tacto. En el sentido del olfato, ¿cuál es el órgano que nosotros utilizamos? La nariz. La nariz, muy bien. ¿Cuántos orificios tiene nuestra nariz? 2. 2. ¿Y cómo le llamamos a esos agujeros o orificios? Fosas nasales. Fosas nasales. Por ahí ingresa el aire, ¿verdad? Por esos 2 orificios llamados fosas nasales y llega a una zona denominada bulbo olfativo, perdón. Bulbo olfativo, que está aquí en la parte de arriba. Y aquí donde está ese bulbo olfativo también está una parte que se llama cavidad nasal. Bueno, también el aire de nosotros, que nosotros respiramos, puede entrar por la boca, pero el proceso de respiración es más complicado cuando entra por la boca. Es más, lo que nosotros realizamos es que por la boca, perdón, la nariz entra el aire y por la boca lo expulsamos. Pero si respiramos por la boca y por ahí mismo sacamos el aire, tiende a cansarnos y nos puede hasta causar molestias. Bueno, aquí donde está la fosa nasal, donde está el bulbo olfativo y la cavidad nasal, ahí se encuentran las células receptoras o olfativas que transmiten información al cerebro por el nervio olfativo, ¿verdad? Entonces todas tienen nervios, los 5 sentidos, y toda la información, si el olor es agradable o desagradable, este nervio olfativo lo va a discriminar y de ahí se lo va a mandar al cerebro y le va a decir si es un olor desagradable o si es un olor desagradable. Pero si yo vengo y le pregunto cuál es el órgano del sentido del olfato, no me vaya a decir que son los ojos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el órgano del sentido del olfato? ¿Cómo le llamamos a todo esto? Fosa nasal. No, a todo el órgano le llaman nariz. Y ahí los 2 orificios se llaman fosas nasales, pero el órgano se llama nariz. ¿Entendido hasta ahí? ¿Cuál es el órgano del sentido del olfato? Sí. Bueno, en el sentido del tacto, ¿cuál es el órgano del sentido del tacto, Valerie? Valerie, ¿cuál es el órgano del sentido del tacto? La piel. La piel. Y recuerde que la piel usted la tiene en todo el cuerpo. En todo el cuerpo tiene usted la piel. Quiere decir esto, que es la primera protección del cuerpo y todo ese sentido nosotros lo tenemos distribuido en todo nuestro cuerpo. En la piel existen terminaciones nerviosas que captan los estímulos externos y los transmiten hacia el sistema nervioso central que traduce la información para identificar las sensaciones. ¿Cuál es la estructura externa e interna en la piel? En la estructura externa encontramos lo que es la epidermis, que es la capa externa de la piel y cubre la dermis. O sea, esta que nosotros miramos por encima se llama epidermis. Ya abajo hay otra capa, aquí ven, más abajo, de la epidermis que se llama dermis, que es la capa que está debajo de la epidermis y contiene vasos sanguíneos, glándulas y terminaciones nerviosas. Cuando usted se corta, primero corta la epidermis y de ahí abajo llega a la dermis y es cuando usted empieza a sangrar porque corta nervios o corta un vasito o una glándula con terminación nerviosa y por eso siente dolor y siente aquel, ¡ay, me dolió! ¿Verdad? Bueno. Eso es referente al sentido del tacto. ¿Cómo se le llama a la primera capa de la piel? Epidermis. Y a la segunda, dermis, donde ya encontramos los vasos sanguíneos, donde está el sistema, la parte de los nervios. Toda la información es captada aquí en la epidermis, de ahí pasa a la dermis y de ahí pasa al sistema nervioso y es llevada al cerebro.
Darlas. Se deben practicar los dientes que se hacen órganos de higiene. Muy bien, Valerie, ¿ya finalizó? Sí, Bueno, ¿cuáles son los cuidados de higiene de los sentidos? Pues estos órganos, perdón, estos sentidos requieren de que nosotros tengamos cuidado, de que tengamos bastante el hábito de practicar hábitos de higiene para que su funcionamiento sea adecuado. Bueno, vamos a ver, en el de la vista, eh, usted tiene que tener cuidado al momento de que lleve a cabo la lectura. Debe leer en espacios donde tengamos bastante iluminación, no en lugares cerrados o que sean oscuros, porque si no vamos a estar dañando lo que es nuestra vista. ¿Entendido? Ese es sí, referente a la vista, ese es uno de los cuidados. Segundo, evitar la lectura dentro de los vehículos. Cuando los vehículos van en movimiento, que hay personas que van leyendo el periódico. En los buses he visto yo eso. Al menos yo no puedo, me mareo. Ver la televisión a una distancia considerable, no es que se va a poner así al ras del tele y va a empezar a ver y a ver, a ver, a ver, porque le va a dañar su vista. Otro, consumir alimentos que contienen vitamina A. Por ejemplo, la zanahoria es uno de los alimentos que es rico en vitamina para el fortalecimiento de la visión, del sentido de la visión. En los oídos, no introduzca objetos en los oídos que se esté puyando ahí, metiéndose a objetos punzantes que le pueden dañar el tímpano, o sea, el oído medio. Acudir al médico para que le hagan limpieza de la cera que se le acumula en el oído. Limpiar la oreja, no el conducto auditivo, sino que la oreja es todo, solo las pequeñas ranuras que tiene aquí la oreja y no introducirse nada en el orificio que va a dar al oído interno, ¿verdad? Escuchar sonidos con volumen moderado, pero si le sube todo el volumen y está con auriculares, ¿qué va a suceder? De repente pueda dañar su oído y después no va a escuchar nada. En el tacto, debemos lavar las manos después de cualquier actividad, desinfectar y proteger heridas o quemaduras, usar protector solar al exponerse al ambiente, tanto en días soleados como días nublados. Todo esto, si ustedes se fijan, nosotros lo estamos llevando a cabo, estarnos cuidando. Más ahorita con esto de la pandemia del COVID-19, hay que lavarnos bastante las manos, la cara, hay que lavárnosla con jabón, hay que estar ahí pendiente de que cuando salga el sol, perdón, cuando salga a la calle, no exponerse a los rayos del sol. Por ejemplo, a las 12 del mediodía, usted no puede andar ahí y estar plantada en la calle que le esté dando el sol porque va a sufrir quemaduras solares. O lo que nosotros llamamos insolación, que es una fiebre del mismo calor de los rayos del sol.
En el gusto y en el olfato, estos van relacionados. Por ejemplo, cuando a usted le da gripe, ¿usted le siente sabor a la comida? Sí le siente, pero no le siente como un sabor así cuando usted anda normal, sino que la comida la siente diferente, hasta va perdiendo las ganas de comer, pero es por lo mismo que su olfato anda enfermo, su sentido del olfato anda enfermo, anda saturado de moco, no está en la mejor manera, hasta la respiración es diferente. Y ahorita las personas con COVID se ve afectado el sentido del olfato, el sentido del gusto. Estos son dos sentidos que se ven afectados y que son fundamentales. Personas que pierden el gusto y el olfato por 2 meses. Bueno, usted se debe cepillar los dientes después de cada comida. Pregunta, ¿lo hace? Yo sí. Muy bien. Mantener limpios los orificios de las fosas nasales, o sea que no anda mocos ahí. ¿O anda moco? No. Evitar contacto con sustancias irritantes como cloro, gasolina, humo de tabaco y disolventes. Hay que tener cuidado, hay personas que les da alergia. Bien, si ya terminamos de copiar lo que está aquí arriba, entonces ahora vamos a hacer las actividades. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a colocar solo el número del sentido que corresponda acá. Posee terminaciones nerviosas. ¿Qué posee terminaciones nerviosas? Este lo dejamos de último. Tiene papilas gustativas. ¿Cuál es el sentido que tiene papilas gustativas? ¿Cuál es el número? Papilas gustativas, sentido del gusto, ¿va? Este ya lo tenemos. ¿Quién es el que percibe las ondas sonoras? ¿Qué sentido es el que percibe las ondas sonoras? De la audición, número 4. Posee células olfativas, es el del olfato, número 5. Percibe la luz. ¿Quién percibe la luz? De la visión. ¿Y quién es Sí. el que posee terminaciones nerviosas? Pues el tacto. ¿Sí? Ahora, escribe el nombre del sentido que utiliza al realizar las siguientes actividades. Cuando usted lee un libro, ¿qué sentido utiliza de estos 5 que está acá? La visión. Entonces escribe ahí visión. Cuando usted escucha la radio, ¿qué sentido utiliza? Audición. Bueno, usted complete esto y cuando termine yo le pregunto.
Muy bien. Aquí donde sentir el aroma del perfume, ¿qué sentido utilizamos? El olfato. El olfato. Y cuando usted saborea una paleta, El gusto. el gusto. Muy bien, Valeria. Entonces sí entendimos qué significa cada uno de los sentidos del cuerpo humano. Bueno, entonces con eso finalizamos. Dejamos de compartir la pantalla.